Bueno, esta es nuestra tercera función de Contacontos, del Obradoiro de Contacontos, nuestra tercera función por Zoom. Y hoy, por primera vez, desde que comenzamos nuestro Obradoiro hace 9 años, nuestras funciones de cuentos, por primera vez no va a haber cuentos en gallegos. Ustedes imaginarán que por una razón obvia, porque hoy es una función especial de homenaje a Mario Benedetti. El patronato, que ya hizo otra actividad en homenaje a este hermosísimo escritor que tenemos, la suerte de que sea nuestro. Esta sería la segunda este año, y ahora sí, a través de algunos de sus cuentos en la voz de los compañeros del Obradoiro. Como siempre, pero quiero recordarlos un poquito, aunque sean cuentos de autor, cuentos literarios, cuando se cuenta, nunca el cuento está exactamente como lo escribió su autor. O sea, se respeta, por supuesto, el cuento, pero es una versión oral. Esto lo estoy diciendo porque como todos son cuentos de Benedetti, y a lo mejor alguien después dice, ay, qué lindo, yo no lo conocía, va, lo busca y lo lee, y de pronto encuentra algo distinto. Porque sí, porque es la versión oral de un cuento de un escritor también. Bien, vamos a tener ya tenemos, creo, todos los micrófonos silenciados hasta que termine la función. Y cuando la función termine, bueno, sí, ahí se abren. Ana, que es la encargada de la anfitriona, va a abrir los micrófonos de todos, y ahí sí, todos juntos aplaudimos a todos los compañeros. Porque la función va a ser todos los cuentos, uno a continuación del otro, sin interrupción. Son 6 cuentos, 6 compañeros que van a contar. Ana. No, solamente aclarar que yo no puedo abrir los micrófonos de los demás. Cada uno tiene que abrir el suyo, al finalizar. Bien. Creo que nada más, porque así no perdemos tiempo en estas palabras y escuchamos las palabras de los cuentos. Ahora sí, empezamos. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios, los árboles serán acaso solidarios. Digamos el olivo de Jaén, con el terco quebracho de Entre Ríos, o el triste sauce de Tacuarembó, con el castaño de Campos Elíseos, que se revelarán de árbol a árbol, desde Vespalia avisará la encina, al demacrado alerce del Tirol, que administre mejor su trementina. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios, los árboles serán acaso solidarios. Se sentirá el hombo en su pampa húmeda, un hermano de la ceiba antillana, los de ese bosque y los de aquel jardín permutarán insectos y hojarasca, se dirán copa a copa que aquel muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, usaba chupadores de corteza, como el menos cordial de los parásitos. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios, los árboles serán
¿acaso solidario? Sabrán por fin los cedros libaneses que su voraz y sádico enemigo no es el ébano gris de Camerún, ni el arrayán bastardo, ni el morisco, ni la palma lineal de Camagüey, sino las hachas de los leñadores, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche. Olegario no solo era un as del presentimiento, sino que además estaba orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto un instante y decía, mañana va a llover, mañana va a llover, y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba, el martes saldrá el 57 a la cabeza. Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. Algunos recuerdan todavía el más famoso de sus aciertos. Iban con él caminando frente a la universidad cuando la mañana se vio interrumpida por el ruido y el furor de los bomberos. Olegario sonrió casi imperceptiblemente y dijo, es posible que mi casa se esté quemando. Los amigos guardaron un respetuoso silencio, lo admiraban tanto. Llamaron un taxi, le pidieron que siguiera a los bomberos, tomaron por Rivera y Olegario dijo, es casi seguro que mi casa se esté quemando. Cuando tomaron por Pereira, el nerviosismo llegó a su máximo. Luego tomaron por la calle donde vivía Olegario. Y finalmente el coche se detuvo frente mismo a la llameante casa. De las llamas salían por las ventanas del segundo piso y alguna astilla volaba por los aires. Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi, se acomodó la corbata, y con aire de humilde vencedor, esperó las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos. Soy Mecha Garibaldi, este cuento se llama Los bomberos, del libro La muerte y otras sorpresas, de 1968. Los dos somos feos, pero no un poco feos. Muy feos. Él tiene una marca acá, junto a la boca, una quemadura espantosa a comienzos de su adolescencia. Y yo tengo el pómulo izquierdo hundido desde los 8 años, cuando me operaron. Nos conocimos en la entrada del cine, haciendo cola para ver la película que estaba de moda. Una rápida ojeada nos alcanzó para examinar sin curiosidad nuestras fealdades y también para vislumbrar nuestras soledades. Todos estaban de a dos, la mayoría eran parejas, agarradas del brazo o de la mano. Nosotros éramos los únicos que estábamos solos, las manos sueltas y crispadas. Ya dentro del cine nos sentamos, en filas diferentes pero contiguas. Yo no podía verlo, pero él sí, a pesar de la penumbra, tuvo acceso a mi nuca, mi pelo rubio y mi oreja pequeña y bien formada, porque la parte que él tuvo a la vista fue la parte buena de mi rostro. Claro, eso lo supe después. Me esperó a la salida, caminó unos pasos a mi lado y después me habló. Yo me paré, lo miré, dudé, me invitó a charlar en un café o en una confitería. Acepté.
La confitería estaba repleta, pero justo en ese momento se desocupó una mesa en el fondo. Y a medida que avanzábamos hacia ella, a nuestras espaldas quedaban los gestos de asombro, las señas. Yo estoy acostumbrada. Tengo unas antenas especialmente adiestradas para registrar esa curiosidad enfermiza, ese sadismo, ¿cómo llamarle?, inconsciente, de los que tienen un rostro común, simétrico, pero no las necesité para nada. Con los oídos me alcanzó y me sobró para escuchar tosecitas, murmullos, cuchicheos. Es entendible. Alguien feo, así como nosotros, suelto por el mundo, ya es interesante para ver. Pero dos fealdades como las nuestras, juntas, eso es un espectáculo mayor para la mayoría de la gente. Conversamos largamente. De pronto me di cuenta que hablábamos con tal franqueza que casi era una sinceridad hiriente. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad?, me preguntó. Sí, le contesté y le sostuve la mirada. Usted admira a los lindos, ¿verdad? Le gustaría tener un rostro así equilibrado como el de esa chica que está sentada en la mesa a su derecha. Aunque usted es una mujer inteligente y ella, a juzgar por su risa, es completamente estúpida. Pero le gustaría tener su cara, ¿verdad? Sí, volví a responder, pero esta vez no le pude sostener la mirada. ¿Sabe una cosa? A mí me pasa algo parecido, pero existe la posibilidad de que usted y yo lleguemos a algo. A algo como que, bueno, como encariñarnos, llevarnos bien, congeniar, no sé, llámelo como quiera, pero la posibilidad existe. Yo lo quedé mirando, dubitativa, no quería concebir falsas esperanzas. Prométame que no me va a tomar por chiflado, prométalo. Sí, prometo. Entonces me dijo muy bajito, la posibilidad es meternos en la noche oscura, ¿me entiende? No entiendo. Me tiene que entender. Internarnos en lo oscuro, total, absoluto, donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, usted lo sabe, ¿verdad? Y yo ahí sentí que me ponía colorada como un tomate. Tengo un apartamento cerca de acá, vivo solo. ¿Vamos? Yo interiormente me estaba haciendo 1000 preguntas, tratando de llegar a un diagnóstico sobre él. Pero me encontré respondiendo, bueno, vamos. Cuando llegamos, él apagó la luz y corrió la cortina doble. Yo estaba tranquila y no dejé que me ayudara a desvestirme. La oscuridad era total, no se veía absolutamente nada. Yo estaba a la espera, inmóvil, y bueno, y ahí sí me puse un poquito nerviosa. De pronto, su mano llegó
hasta mi pecho, mi vientre, mi sexo. Mis manos también se extendieron y con el tacto pude ver su pecho, sus nalgas, su sexo palpitante. Y lo sé, que sus manos también me vieron. Y en ese instante comprendí que tenía que arrancarme y arrancarlo a él de esa absurda mentira que habíamos intentado fabricar. Fue como un relámpago. No somos eso, no somos eso, no somos eso. Entonces junté todo el coraje que no sabía que tenía dentro de mí. Mi mano subió hasta su rostro, llegó al costurón y al pellejo liso donde no crecía la barba, y allí comenzó una lenta, convincente y convencida caricia. Y de pronto, cuando yo menos lo esperaba, su mano también subió hasta mi cara y pasó y repasó el surco del horror. Sus dedos, primero temblorosos y de a poco serenos, limpiaron muchas veces las lágrimas que brotaban de mis ojos. Lloramos hasta el amanecer, desgraciados, felices. Después, él se levantó y descorrió la cortina doble. Yo soy Francis, este cuento pertenece, igual que el de Mecha, a La muerte y otras sorpresas, publicado, mejor dicho, en 1968. Tengo que aclarar que el cuento está escrito en masculino. Yo hice la adaptación para contarlo como mujer, respetando íntegramente la esencia del cuento y, bueno, cambiando alguna cosita como se cambia siempre en los cuentos. Pero la esencia es exactamente la misma y todos los detalles son cambiados de sexo, pero es todo igual. Gracias. Los detuvieron por atentado al pudor y nadie, pero nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad, su amor no era nada sencillo. Él padecía de claustrofobia y ella de agorafobia. En realidad, pero solo en realidad, por eso fornicaban en los umbrales. Soy Fernando Novo. Este cuento corto de Mario se llama Su amor no era sencillo y es del libro de Despistes y franquezas, publicado en 1990. Una de las lamentables carencias de información que tuvieron los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. Un dato nunca confirmado de que los ángeles no hacen el amor, quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otro dato, tampoco confirmado, pero más verosímil que el anterior, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos porque carecen de ellos, lo manifiestan de otra manera, mediante palabras. Por eso cuando Ángel
se encuentra con Ángela en un cruce de transparencias, comienzan a mirarse, a seducirse y a tentarse con miradas, eso sí, angelicales. Y cuando Ángel quiere comenzar el fuego, le dice semilla. Y ella, que quiere atizarlo, le contesta surco. Él dice alud. Y ella abismo. Las palabras se entrecruzan, veloces como meteoritos y envolventes como copos. Él dice madero y ella caverna. Revolotea por ahí un ángel de la guarda misógeno y silente, y un ángel de la muerte, viudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se suspende y siguen silabeando su amor. Él dice manantial y ella cariñosamente cuenca. Las sílabas se impregnan de rocío y entre los cristales de nieve circula el aire y su expectativa. Él dice estoque y ella radiante, herida. Él dice tañido y ella rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirrus, los nimbus, los estratos se estremecen, tremolan, estallan. Y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. Bueno, yo soy Nene y es un cuento que los saqué del libro de cuentos de Benedetti, completo, y no pude saber el año exacto, pero sé que es de la década del 60, o sea, de un Benedetti joven. Pecar tiene un atractivo inesperado. Y no hay cosa más entretenida que ser adúltero. Eso no lo pienso yo. Eso es lo que pensaba Hermógenes Castillo. Hermógenes Castillo era un acaudalado empresario. Eso sí, nunca se enamoró de ninguna de las mujeres que llevaba. Y tampoco permitió que ninguna se enamorara de él. Así que él a veces la llevaba a una habitación de hotel, o si no, a un apartamento clandestino que tenía. Bueno, ese día, Hermógenes Castillo, el acaudalado empresario, estaba en su oficina, en un piso alto de un edificio, mirando cómo el sol resplandecía, entraba por su ventana, y miró sus papeles, y vio que no había nada urgente para hacer. Entonces dijo, hoy es un día especial para este encuentro, porque además él sabía que su esposa iba a llegar tarde porque iba a visitar a su mamá que estaba recientemente operada. Así que Hermógenes Castillo bajó al restaurante donde iba siempre a almorzar y mientras pedía su solomillo, empezó a consultar su agenda para ver a quién llamaba. Y llamó a María Julia. Qué mujer, María Julia. Qué frente, qué trasero. Pero había un contestador. Así que imposible dejar un mensaje.
Así que siguió consultando su agenda y llamó a Jorgelina. Jorgelina, una campeona en las lides amatorias, una mujer extraordinaria. Cuando la llamó, Jorgelina, como al principio como que dudó, pero después aceptó. Así que Hermógenes montó en su Peugeot último modelo y la pasó a buscar. Y la llevó a su apartamento. Y allí estuvieron un tiempo, 1 hora, 2 horas. Ya los besos eran desganados, entonces todo daba la pauta de que se terminaba el encuentro. Así que Hermógenes se duchó para evitar cualquier huella. Y nuevamente llevó a Jorgelina en su Peugeot, la dejó en su domicilio. Y él se encaminó a su hermosísima residencia. Allí dejó sus cosas y se dirigió al refrigerador, porque él cuando llegaba siempre se tomaba un whisky. Pero qué sorpresa cuando va a abrir la puerta, porque había una carta de su esposa. Perdón, marido, yo sé que conmigo te aburres. Yo también estoy aburrida, eso no sería un motivo para separarnos, pero ¿te acordás de Fermín? Aquel empresario que conocimos en Córdoba. Ah, Fermín tiene mucho dinero, lo tiene a buen recaudo. Esta noche nos vamos a Roma, viajaremos por Europa. Ay, yo con Fermín no me voy a aburrir. Hemos decidido vivir juntos. Hermógenes no podía creer lo que estaba leyendo. Y todavía una postdata que decía, mamá se está recuperando más bien. Hermógenes quedó sorprendidísimo. Y de cualquier manera sacó hielo, se sirvió un whisky muchísimo más abundante que el que tomaba todos los días y se encaminó a su sala. Y allí se sentó en su mejor, más confortable sillón. Y mientras sacudía su vaso, sintió que sus ojos se humedecían. ¿Serían lágrimas? Sí, Hermógenes estaba llorando. Y pensaba que la vida era injusta con él, porque hasta ahora había sido muy satisfactorio ser adúltero, pero ¿saben una cosa? Él no podía soportar ser cornudo. Este cuento se llama, yo soy Susana Zanoniani, este cuento se llama Sobre pecados, y lo leí en el libro El porvenir de mi pasado, que fue editado en el 2003. Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Cerré la boca para no pasar por una burra, pero en realidad, de toda la frase que dijo el tío Rolando, solamente entendí la palabra ciudad. Fui al diccionario a buscar la palabra imbancable. No está. El domingo, cuando fui a la casa de mi abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable, y él, con muy buenos modales como siempre, me contestó que imbancable quiere decir insoportable. Ahora sí entendí, porque Graciela, mi mami, algunas veces, bueno, en realidad, todos los días me dice, por favor, Beatriz, por favor, te portas verdaderamente insoportable. Y ese domingo, precisamente, en la casa del abuelo, mi madre me repitió 3 veces, por favor. Por favor, por favor, por favor, Beatriz, te portas verdaderamente insoportable. Y yo, muy serena, le contesté, dirás, imbancable. A ella le dio gracia, no mucha, pero por lo menos me sacó la penitencia y para mí fue lo más importante. Ahora, polución.
¡Qué palabra tan difícil! Fui al diccionario y encontré el significado. Polución, efusión de semen. ¿Qué querrá decir efusión y qué querrá decir semen? Otra vez fui al diccionario. Estaban las definiciones. Efusión, derramamiento de líquido. Semen, semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. Entonces, lo que quiere decir el tío Rolando es que esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen que tiene. No entendí nada. Me fui corriendo a la casa de mi amiga Rosita a decirle en el lío en que estaba que no entendía las definiciones del diccionario, que no sabía lo que quería decir semen. Y ella me dijo que tampoco sabía lo que quería decir semen, pero que le parecía que era una palabra sensual. Pero que no me preocupara, porque ella tiene una prima que se llama Sandra y que es mayor que ella y que va a una escuela donde le enseñan educación sensual. El jueves llegó Rosita a mi casa muy misteriosa, y yo la conozco bien, porque cuando tiene un misterio se le arruga la nariz. Y esperó que se fuera Graciela, mi mami, a empanar las milanesas a la cocina y me dijo: ya averigüé. Semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo le contesté: entonces nosotras todavía no tenemos semen. Y ella, muy furiosa, me dijo: pero no se apurra, ni ahora ni nunca. Semen tienen los hombres cuando son grandes, como mi papi o el tuyo que está preso. Las niñas nunca tendremos semen, ni aunque seamos abuelas. Y yo le dije: pero qué raro, ¿no? Y Rosita me contó que Sandra le dijo que las niñas y los niños venimos del semen y que este líquido tiene unos bichitos que se llaman espermatozoides. Y además, Rosita me agregó que Sandra estaba muy contenta porque aprendió en la escuela que espermatozoide se escribe con Z. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando. Entonces, lo que quiso decir el tío Rolando es que esta ciudad se está poniendo insoportable de tantos espermatozoides con Z que tiene. Me fui otra vez corriendo a la casa de mi abuelo y le dije que lo que quiere decir el tío Rolando es que esta ciudad se está poniendo insoportable de tantos espermatozoides con Z que tiene. Y el abuelo empezó a reírse a carcajadas y se reía cada vez más y más y más y se empezó a poner colorado y empezó a toser y yo me empecé a poner un poco nerviosa porque estaba solita con él y pensé que a lo mejor le daba un patatús. Entonces le alcancé un vaso de agua y por suerte se fue calmando y entre tos y tos me explicó que a lo que se refiere el tío Rolando es a la contaminación atmosférica. ¡Ay, qué burra me sentí! Pero por suerte enseguida me explicó que la atmósfera es el aire. Y como en esta ciudad hay muchas fábricas y muchos automóviles, el humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera. Y esa es la maldita polución. Y no el semen que dice el diccionario. Y no deberíamos respirarla, pero si no la respiramos nos morimos. Entonces, yo saqué la cuenta y le dije al abuelo que allí, donde está papá, donde vive, donde está preso, en ese lugar, no hay muchas fábricas ni muchos automóviles, porque los familiares de los presos políticos son pobres y tampoco tienen automóviles. Y él me dijo que yo tenía mucha razón y que siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas. Y le di un abrazo tan pero tan grande que nunca me había pinchado la barba de esa manera. Me fui a lo de Rosita corriendo y esperé que se fuera su mami, que se llama Asunción, como la capital del Paraguay, a regar las plantas al jardín, y muy misteriosa le dije: mirá, Rosita, decile a tu prima Sandra que ella es más burra que vos
y que yo, porque nosotras no venimos del semen, sino de la atmósfera. Mi nombre es Graciela, el cuento se llama Beatriz, la polución. Fue publicado en el año 1982 en el libro que se llama Primavera con una esquina rota. Muchas gracias. Si te quiero es porque sos
felicito. Bueno. Muy lindo. Precioso. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Muy lindo, muy lindo. Felicitaciones, Sí. Susana, estuviste bárbara. A Susana, por la idea. No, Maravilloso. yo no. A La todos, gente que a contó. todos. La A gente todos. que Muy contó. lindo realmente. Muy buenísimo. Sí, me pasaron justamente la identificación y por eso estoy, pero me gustó mucho lo de ustedes. Realmente Bueno. muy lindo. Muchas gracias. No, muy Esperemos lindo. seguir en contacto con el Instituto de San José, ¿verdad? Sí, sí, de San Para el José, año sí. que viene poder hacer algo también. Cómo no, cómo no. Realmente muy lindo. Sí. He estado en contacto por una actividad, así que bueno, les agradecemos la presencia de ustedes, igual que la de todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Queremos agradecer también a la profesora Alicia Torres, que también nos acompañó y que estuvo a su cargo la primera actividad que hicimos en homenaje a Benedetti, la charla sobre Jorge Benedetti, que fue la primera actividad organizada por el Patronato de la Cultura Galega en el centenario de este escritor. Esta es la segunda actividad en homenaje a Benedetti organizada por el Patronato. Y bueno, les queremos agradecer a todos por su presencia y les anunciamos ya que la próxima actividad será el próximo jueves 29, la celebración del Día de las Letras Gallegas. Este año, ustedes saben que el Día de las Letras Gallegas se celebra en realidad el 17 de mayo, pero este año, debido a la pandemia de coronavirus, se postergó esta celebración oficialmente desde Galicia, se postergó para octubre, y por lo tanto nosotros también corrimos, digamos, esta celebración para esta fecha. De manera que la actividad a Ricardo Carballo Calero, que es la personalidad que este año, a la cual este año le correspondió el Día de las Letras Gallegas. Así que bueno, agradeciéndoles a todos nuevamente, los esperamos en la próxima actividad.